sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 1, que es el texto que leímos en la introducción. Mateo, capítulo 1, versículos, leímos del 18 hasta el 25. Hoy, pues, como ya lo leímos, pues no hay necesidad de leerlo todo, vamos a leer solamente desde el 21 hasta el 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es ese alimento espiritual, esa leche no adulterada que debemos anhelar para crecer por medio de ella, para salvación, para cada día ser más santos, para cada día tener más fuerzas para luchar contra ese pecado remanente que hay en nosotros. Podamos realmente ser cristianos verdaderos, dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Cristianos, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, edifica tu iglesia, que seas tu Padre Celestial trayendo salvación, dando arrepentimiento y fe a aquellos que aún no se han puesto a cuentas contigo, y a nosotros que profesamos ser creyentes, que cada día nos santifiques y que este mensaje cale en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory, y uno de sus personajes, Howard, estaba cumpliendo años. Y sus amigos se ponen de acuerdo para celebrarle el cumpleaños sorpresa. Y entonces Leonard, que es uno de sus amigos, se lo lleva para que sus otros amigos puedan organizar la fiesta. Y en una de esas le da a comer maní. Y resulta que Howard es alérgico al maní. Entonces tuvieron que correr a emergencias para que lo atendieran, porque él se había hinchado, se había brotado. Y en todo ese proceso de urgencias, pasó el tiempo y nada que llegaba a su fiesta sorpresa. ¿Qué decidieron hacer sus amigos? Pues celebrar sin él. Pues no llegó el cumpleañero, celebremos nosotros. Y ya tarde en la noche, cuando pasa toda la emergencia, lo atienden en el hospital y va a la fiesta, ya la fiesta había terminado y sus amigos estaban hechos un desorden. Raj, uno de sus amigos, estaba ebrio completamente y ya todo se había prácticamente terminado. De manera que Howard, un poco decepcionado, pues celebró su cumpleaños de esa manera. Una fiesta sin el cumpleañero presente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Dijo R.C. Sproul: lo que celebramos en Navidad no es el nacimiento de un bebé, por importante que sea. Lo realmente trascendente de ese bebé en particular es que su nacimiento constituye la encarnación de Dios mismo. Usé esta ilustración para mostrar lo absurdo que es celebrar un cumpleaños sin el homenajeado. Pero, ¿qué sucede hoy? Hoy 24 de diciembre. Bueno, si ustedes hacen un recorrido por nuestro globo terráqueo, se van a dar cuenta
que el mundo celebra la Navidad, pero no celebra el nacimiento de Jesús. Poco le importa a las personas lo que se conmemora hoy. De hecho, si ustedes entran en Google, ¿cierto? Hay una aplicación, Google Trends, que sirve para saber cuáles son las palabras o frases más buscadas. Y si ustedes buscan en estas fechas, ¿cierto?, las estadísticas, se van a dar cuenta que las frases más buscadas son, por ejemplo, árbol de Navidad, canciones navideñas, regalos de Navidad, ¿qué puedo comprar para Navidad? Y cuentan con millones de búsquedas, millones. Pero nacimiento de Jesús, unos cuantos miles de búsquedas. Regalos de Navidad tiene, son las estadísticas del año 2020, ¿no? 165,000 búsquedas. Pero regalos de Navidad para Jesús, solo 140 búsquedas. Pero si Jesús es el homenajeado, si Jesús es el cumpleañero, supuestamente, ¿por qué no aparece la palabra Jesús ni siquiera entre las 10 frases más buscadas en estas fechas? Hay un listado de las 10 frases más buscadas y la palabra Jesús no aparece allí. La palabra Cristo no aparece allí. Es un dato interesante, ¿cierto? Cómo el mundo festeja hoy el cumpleaños de alguien, pero como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, lo hemos dejado por fuera. Cuando Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no es porque Él está pidiéndole al hombre que abra la puerta de su corazón para él entrar y hacer de él un hijo de Dios, no. Cuando Jesús está tocando la puerta del corazón, está tocando la puerta de la iglesia, porque le está hablando a una iglesia y la iglesia había dejado a Jesús por fuera. No tenían comunión con Dios y estaba más centrada en ¿qué? En las cosas de este mundo. Tú eres rico, tú dices que eres rico. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero yo te digo que tú eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Había perdido la comunión con Dios esta iglesia. Y lo mismo sucede no solo en el mundo, porque pues en el mundo es natural, es normal, ¿no? Que el mundo sin Dios pues no se preocupe por Dios. Lo trágico es que la iglesia moderna sufra de este mal. El título de la predicación de hoy es La encarnación y la Navidad. Y vamos a ver dos punticos. En primer lugar, el porqué de la encarnación. Y en segundo lugar, la encarnación y la Navidad. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos a iniciar. Pregunta, ¿por qué la encarnación? O sea, el por qué. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Ricardo Arjona decía en una canción, Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba, ¿cierto? Bueno, ese hombre no tiene conocimiento de Dios, no sabe lo que dice. Pero tal vez a alguien en algún momento se le pasó eso por la mente, además de él. No bajes a la tierra, Jesús, quédate allá arriba. Porque todos los que han pensado como tú están boca arriba. Porque Jesús descendió del cielo. ¿Era necesario? ¿Era necesario realmente? ¿Y qué ha hecho la humanidad con esto? ¿Y qué ha hecho la iglesia con esto? La semana pasada veíamos que desde la eternidad Dios escogió el Dios eterno. En la eternidad, fuera del tiempo, escogió un pueblo para Él, para glorificarse en ese pueblo, para darse a conocer, para mostrar sus atributos, para darse Él mismo, porque Dios mismo es el mayor regalo que una persona puede recibir. ¿Qué es lo más grande que hay en el universo? Dios.
¿Cuál es el mayor regalo que una persona puede recibir? A Dios mismo. Él crea al hombre para Dios entregarse al hombre y tener una relación de armonía y de amor con el hombre. Por eso Dios creó el universo. Ahora bien, ¿cómo puede Dios glorificarse en el hombre? ¿Cómo puede Dios entregarse al hombre? Y la respuesta es a través de su eterno Hijo, el eterno Hijo de Dios. Entonces Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, le da todo por gracia, ¿no? Es decir, Dios pudo haber puesto al hombre en un barrial, pero lo puso en un huerto. Le entregó el gobierno de toda la creación. Adivinen qué hizo el hombre. Se rebeló contra Dios. De manera que cuando ustedes vean a una persona rebelde, no se sorprendan, eso es lo natural. Cuando el niño sea rebelde, no nos sorprendamos, es lo natural. Por eso hay que corregirlos, por eso hay que disciplinarlos, por eso hay que darle juguete de vez en cuando, aunque la psicología diga que no, que los vamos a traumatizar. Miren, a nosotros nos dieron algunos traumas, ¿cierto? Por allí, como que, pero estamos bien. Cuando el hombre cae por desobediencia, él entra en un estado de condenación y de pecado. Ahora alejado de Dios, porque ¿qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Lo expulsó del huerto. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, es separación de Dios. ¿Por qué Dios expulsó al hombre? Porque Dios es perfecto y santo. Y Dios no puede, dice el libro de Habacuc, eres demasiado limpio de ojos para ver el pecado. Dios es demasiado santo, expulsó al hombre del huerto del Edén. Y el hombre se convirtió en el enemigo mortal de Dios. Y ahora, ¿cómo puede Dios ejecutar su plan? Si el plan de Dios era darse al hombre, glorificarse en el hombre, que el hombre le conociera, se dañó el plan porque el hombre pecó. Ahora, lejos de haber una comunión con Dios, lo que hay es una enemistad. ¿Cuál pecado fue el que cometió el hombre en el huerto del Edén? Se emborrachó, fornicó, adulteró, robó, vio pornografía, dijo mentiras. No. Rebelión, desobediencia. Y de allí surgen todos los demás pecados. ¿Por qué la gente comete pecados? Porque son rebeldes a Dios, o éramos rebeldes a Dios. Surge una pregunta: ¿cómo puede Dios continuar con su plan si el hombre quebrantó esa relación? Bueno, Dios busca la reconciliación con el hombre. No, el hombre busca la reconciliación con Dios. Mírenlo en la historia. Miren el mundo. El hombre no busca la reconciliación con Dios. Es Dios el que busca acercarse al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios ordenó un sistema a través del cual el hombre podía acercarse a Dios. Fue Dios el que lo estableció. ¿Cómo? A través de un sustituto. A través de alguien que sufriera temporalmente las consecuencias del pecado. Entonces alguien tenía que morir para que el hombre pudiera de forma temporal reivindicarse con Dios en cierta manera. Es decir, hacer una especie de tregua con Dios. ¿Cómo? A través de un sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién debe morir? El hombre. ¿Y cuál fue el primer sacrificio? Bueno, dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando ellos quedaron desnudos, se escondieron. Cuando ellos pecaron, se escondieron para cubrir su desnudez. Y Dios les dijo: no, así no es. Yo soy el que va a cubrir vuestra desnudez. ¿Qué hizo Dios? Mató a unos animalitos. Ay, no, ay, hermano, ahí no dice que los mató. Bueno, entonces, ¿cómo les quitó la piel para vestirlos?
¿Se desollaron ellos mismos? No. Tuvieron que morir para que Dios pudiese quitarle la piel y hacerles túnicas. No me pregunten cómo las hizo, pues porque la Biblia no lo dice. Fue máquina de coser, máquina plana, no. Les hizo túnicas y los vistió. Allí fue el primer sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque es que Hebreos 9:22 en el Nuevo Testamento nos lo dice. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí ven? Eso está establecido por Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Llevó al primogénito, el primer animalito de sus ovejas, el primer nacido, el mejor, el más bonito, y lo sacrificó delante de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo no muero, alguien más debe morir en mi lugar. Cuando Dios le dice al hombre, no vas a comer de este árbol, le dice, el día que comas de él, ciertamente morirás. Y el hombre espiritualmente murió para restablecer esa comunión con Dios de forma temporal. Alguien tenía que morir en lugar del hombre. Y gloria a Dios, tenían que ser animalitos. Los animalistas dirían, no, esto es un crimen. Bueno, entonces, hagámoslo con humanos. No, más cruel. Eran animalitos. Y llegamos a Éxodo 12. El cuento es largo, pero yo no les voy a hacer el cuento largo. En Éxodo 12, cuando el Señor, ya me metí con Jesús. Cuando el Señor va a sacar a Israel de Egipto a través de su siervo Moisés, antes de salir de Egipto, Dios les ordena celebrar la Pascua, la primera Pascua que se celebró. Y allí el pueblo de Israel, que estaba en otra tierra, ahí en Egipto, pero en un lugar diferente llamado Gosén, Dios les ordena sacrificar un animal. Y con la sangre de ese animal pintar el travesaño, es decir, el dintel y los postes de sus puertas. Porque el Señor iba a enviar al asesino, el ángel de Jehová, iba a cobrar justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y este ángel iba a asesinar a cada primogénito en Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón no quería dejar salir al pueblo. Y el Señor tuvo misericordia. ¡Ay, es que el Señor es malo! El Señor es muy criminal. Asesinó a los hijos de los egipcios. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a Faraón? Fueron 10 plagas. Esta era la última antes de esta. No son las 7, no las 7 plagas de Egipto, no, eran 10. Cuéntenlas. Antes de esta, a esta le precedieron 9 plagas más. Y el Señor el Faraón rogaba a Dios, Señor, quítame esta plaga y yo lo voy a dejar ir, listo. ¡Pum! Quitaba la plaga. ¿Qué hacía Faraón? Dice la Biblia que cuando el Señor retiraba la plaga, su corazón se endurecía más contra Dios y contra el pueblo. O sea que el Señor no es carente de misericordia o arbitrario, todo lo contrario. Fue demasiado clemente. Y ya al final, el Señor dice, no, ya no más. Por las buenas no quisiste, Faraón, pues te va a tocar por las malas. Cada primogénito va a morir. Pero a Israel, Él le dice, celebren la Pascua, ese cordero va a pagar por ustedes. Y aquel que tenga el marco de su puerta pintado en la sangre del cordero, mi ángel va a pasar derecho. Y eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. El significado de la palabra Pascua es eso, pasar de largo. El ángel pasaría de largo de aquella casa donde estuviera la sangre
de la víctima, del animalito. Y así comenzó a celebrarse a lo largo de los años hasta que llegó Jesucristo. Es una de las 3 fiestas más grandes del judaísmo, la Pascua. Estos sacrificios expiatorios cubrían el pecado del pueblo, eran temporales, no eran definitivos. Pero ¿qué pasaba? No podían quitar el pecado del hombre, no podían obrar internamente en el corazón de las personas. El borracho seguía siendo borracho, el que tenía malos pensamientos constantemente seguía en su práctica pecaminosa, solamente cubrían el pecado, no lo podían quitar, porque ese no era su propósito. ¿Cuál era el propósito de esto? Prefigurar, apuntar, tipificar el sacrificio definitivo por el pecado del hombre. Por eso las congregaciones donde celebran la Pascua y hacen un corderito de icopor y todas esas cosas, no han entendido el Evangelio. Porque nuestra Pascua es Cristo. Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando Jesús hace su entrada en el escenario mundial, allí en Palestina, Juan el Bautista lo ve venir y exclama las siguientes palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros eso no tiene ninguna relevancia, porque pues nosotros pensamos en un cordero y pensamos en un asado. Pero ellos oyeron eso e inmediatamente, por su contexto cultural y religioso, entendieron: el Cordero que quita, no el que cubre, quita el pecado del mundo. De manera que este sistema sacrificial apuntaba a un Redentor que moriría para pagar la culpa de su pueblo. Por eso cuando leíamos en Mateo, dice: Él salvará a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué Jesús? Porque solo el eterno Hijo de Dios podía llenar las expectativas de Dios y satisfacer su justicia. Nosotros no. ¿Por qué no Sor Teresa de Calcuta? ¿Por qué no el Papa? Bueno, el Papa sí que menos. ¿Y por qué no Sor Teresa de Calcuta? ¿Por qué no mi mamá? Porque ellos tienen pecado, han nacido en pecado. Cuando uno nace, cuando uno viene al mundo, venimos en pecado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos pecado. Y el sacrificio debía ser sin defecto. Así que nadie calificaba. Y si el sacrificio debía ser perfecto y ninguno de nosotros podía pagar ni siquiera por nuestros propios pecados, ¿cómo se resuelve el problema? Alguien debe morir, ¿cierto? Una víctima inocente, pero perfecta. Eso nos lleva a nuestro segundo punto: la encarnación y la Navidad. La encarnación y la Navidad. Miren, si yo mato una cucaracha, ¿cuánto han matado cucarachas? Los que no le tienen miedo a las cucarachas. Cuando uno mata una cucaracha, no aparece la PTJ, no aparece la policía. Mataste una cucaracha, preso, no, nada. Ahora, si uno mata a un faro o zarigüeya, algunos los adoptan, ¿no? Pero si uno mata a un faro o una zarigüeya, tampoco va a aparecer las autoridades, porque eso en algunos lugares es una plaga. Se comen la gallina, los pollitos. Pero ya como que parece más sanguinaria la persona, ¿no? Uy, no, pues ya de matar una cucaracha a matar un faro, pues ya... Si yo mato una gallina... Ahora, si yo mato a un hombre
Ya es un delito, ¿cierto? Si yo mato a un bebé después de nacer, ¿no? Porque con las leyes locas de hoy en día, si lo mata dentro del vientre no hay problema. Si sale ya hay problema. Ahora, si yo mato a un bebé después de nacer, es más condenable. Si yo mato al presidente de la República, ya se llama magnicidio. Es mucho más condenable. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la pena por el crimen es proporcional a la importancia de la persona, del ser contra el que yo estoy atentando. Es directamente proporcional, así. ¿Siendo una cucaracha? No, pues qué pena. Antes le agradecen a uno. Si es una ratica, si es un faro, si es una gallina, si es un hombre, ¿cierto? Pues hoy con las leyes locas, si es una mujer, eso es silla eléctrica, ¿no? Pero bueno, valen más las mujeres que los hombres en nuestra sociedad actual. Si es el presidente, ¿cierto? Si es Dios, si la falta que yo cometí no es contra una cucaracha, ni un faro, ni una gallina, ni siquiera contra el presidente, es contra Dios. ¿Cuál es la condena? Por eso la condena por el pecado es eterna, porque Dios es infinito y es eterno. ¿Cómo pago yo la condena eterna? Y en la ley se establecía que si yo le robaba a mi vecino una chiva, ¿qué tenía que hacer? Darle una chiva. Si yo le volaba los dientes a mi vecino, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que volarme los dientes a mí. Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley estaba diseñada no para justicia por mano propia, para evitar la venganza, para evitar el exceso. Yo no iba a tomar justicia de forma excesiva, pero la justicia tenía que ser equivalente a la ofensa, o el pago por la ofensa tenía que ser equivalente a la ofensa. Si la ofensa contra Dios es infinita, ¿cómo debe ser el pago? Infinito. Ahora, ¿qué ser vivo en el universo tiene valor infinito? Nadie. Nadie. Ahora entienden por qué tenía que ser Dios. No podía ser nadie más. Dios en la segunda persona de la Trinidad. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren, el Hijo de Dios es eterno porque era desde el principio. Es igual a Dios porque era con Dios, tenía comunión plena con Dios. Y aparte de eso, el apóstol dice, Él es Dios, era Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Hijo. Fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No voy a entrar a explicar por qué el verbo es el Hijo, la palabra logos griega y de dónde se origina, porque no vamos a terminar hoy. Pero allí el verbo aparece en mayúscula porque es un nombre propio atribuido al Hijo de Dios. Eso lo dejamos para un estudio de cristología. Él es Dios. Pero más adelante en el versículo 14 el apóstol nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué hizo el eterno Hijo de Dios? El verbo, el logos, se hizo carne. Allí no dice se hizo hombre, no. Se hizo carne con todas las cualidades de un ser humano. Carne, asumió la naturaleza humana
y habitó entre nosotros. En el Antiguo Testamento Dios habitaba en un tabernáculo, posteriormente en un templo hecho con manos de hombres, pero ahora su habitación es ¿qué? Él mismo, en la persona de Jesucristo, en medio de su pueblo. Y por eso Colosenses dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros coloquialmente decimos, vamos a la iglesia, ¿cierto? Que pues por la cultura uno lo deja pasar, pero no es correcto, porque esto es un local. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué somos la iglesia, el cuerpo de Cristo? Porque Él mora en el corazón de los creyentes. ¿Cuál es el tabernáculo definitivo de Dios? Jesucristo, hombre. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio por el pecado tiene que morir. La paga del pecado es muerte. El Redentor debía morir, pero el Redentor también tenía que tener un valor infinito. ¿Quién tiene un valor infinito? Dios. Pero Dios no puede morir, porque es Dios. ¿Quién puede morir? El hombre. Dios se hace hombre. Y el que muere en la cruz no es Dios, no es un hombre, es Dios hombre, Jesucristo. Y ahora ese sacrificio cumple con las condiciones. Los animalitos eran sacrificios temporales, de poco valor, pero ese sacrificio es de valor infinito. Paga la deuda completamente, reivindica al hombre completamente. Y como es hombre, representa al género humano, representa a los hombres que han pecado contra Dios. Entonces Él es Dios hombre, haciendo la paz con Dios, representando al hombre. Por eso nadie más podía hacerlo. Esto es un milagro que escapa a nuestro entendimiento. ¿Cómo Dios puede encarnarse? Pero es un misterio. No hay explicación, pero la Biblia lo afirma. ¿Cómo lo afirma? Bueno, allí en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí todo bien. Un niño, ¿qué hay de sorprendente? Que viene un niño a este mundo. Sí, lo sorprendente es que viene a través de una mujer virgen. Entonces en la primera parte de nuestro texto vemos que la humanidad vendría un niño y se llamaría Jesús. En el versículo 23 vemos allí cómo el cielo y la tierra se juntan, cómo se reconcilian a través de un nacimiento virginal. Pero en el versículo 23 parte B dice: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No es un niño cualquiera, es Dios en medio de nosotros. Y hoy el mundo celebra el nacimiento de el Hijo de Dios, Dios encarnado, pero ni siquiera aparece en las búsquedas de Google. Ni siquiera tiene relevancia para algunos hoy dentro de la iglesia. Es más, yo me atrevo a decir que algunos de los acá presentes ni siquiera han meditado en eso hoy. Porque estamos más preocupados porque las hallacas, y yo no estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, es una tradición que no tiene nada negativo. Las tradiciones no siempre son malas. Es que Jesús no nació el 25 de diciembre.
Pues entonces dígame, ¿cuándo lo celebramos? ¿O es que acaso cualquier ocasión que tengamos para glorificar a Dios no deberíamos aprovecharla? Es ese debate de que Jesús no nació el 25 y que celebrar la Navidad el 24 es paganismo, bla, 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 bla. Eso es infantilismo. Mientras el mundo no sabe lo que hace, la iglesia sí sabe lo que hace. Conmemora que Jesús vino a este mundo. Y no solo el 25 de diciembre, todos los días el creyente debe recordar eso. Él es Dios con nosotros. Ya no necesitamos un sacerdote, un cura para ir a confesarnos. Ya no necesitamos un animal, asesinarlo para derramar su sangre en el altar. Ya no necesitamos que nadie vaya a Dios por mí. No, Él está conmigo porque Él descendió de los cielos a morar en medio de su pueblo. Eso es lo que significa habitó entre nosotros. Tabernaculizó, hizo su tabernáculo en medio de su pueblo. Puso su tienda en medio de su pueblo. De manera que el mensaje que nos llega de Belén, todos los extremos son malos, ¿no? No es definitivo. No podemos quedarnos en Belén, no podemos quedarnos en el pesebre. Ese mensaje no es decisivo, es decisivo, pero no es definitivo. No es completo, porque la historia no terminó allí. Jesús iba a crecer. Y este mensaje se iba a completar ¿dónde? En la cruz del Calvario. Allí la historia cobraría sentido. La segunda persona de la Trinidad se encarnó con un propósito. Que tengamos una excelente cena navideña, que estrenemos ropa, que la pasemos bueno. No. Habitar entre nosotros para posteriormente ir a morir en la cruz como ese sacrificio expiatorio definitivo por el pecado de su pueblo. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que estrenemos una buena pinta el 24 de diciembre. Que, repito, no es malo en sí mismo. No, para que vivamos por Él. ¿A qué vino Él? A ofrecernos vida eterna solo por la fe en Él. Y lo demás son beneficios que recibimos por la gracia de Dios. El regalo de poder compartir una cena con la familia. El regalo de poder tener una pinta nueva. Solamente son beneficios terciarios. Yo no me atrevería ni siquiera a llamarlos secundarios. Porque igual el inconverso estrena también. El inconverso se come la yaca y a veces hasta mejores. El inconverso come pavo relleno. Jesús no vino a eso solamente. No vino a eso. Vino para que vivamos por Él. No podemos considerar solamente Belén, el nacimiento. Tenemos que asociar a Belén con Jerusalén y al nacimiento con la muerte. Hay que establecer una línea que comunique a Belén con el Gólgota, porque para eso vino el Hijo de Dios. Debemos unir el pesebre con la cruz. La Navidad solo es un paso en la historia de la redención, hermanos. Es el abrebocas del evento más importante de la historia, la muerte expiatoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna solo por fe. Ay, pero hermano, usted dice que es solo por fe. Y las obras, a mí me enseñaron desde pequeño que había que hacer buenas obras. Sacrificio expiatorio
definitivo. La palabra de Dios dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Está claro? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 nos lo explica un poquito más. Porque por gracia, gratis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Que hacen las obras, hacen que saquemos pecho delante de Dios. Yo me gané el cielo por mis buenas obras. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no es por obras, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se gloríe. Primera a los Corintios 1, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, y las buenas obras, entonces, ¿dónde quedan? Versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no por, sino para buenas obras. Y por si de pronto a alguien le salta ese judío interno, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no son la razón de la salvación, son la consecuencia. Cuando alguien viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, Dios lo hace una nueva criatura y esa persona ahora tiene nuevos deseos, una nueva naturaleza, un deseo ardiente y ferviente de agradar a Dios. Por lo tanto, se sujeta a Dios y a su palabra y cumple las obras que Dios le encomienda, porque Dios las preparó de antemano para esa persona. El creyente hace buenas obras no para ser salvo, las hace porque ya es salvo. Consecuencia. Pero si bien Belén no lo es todo, tampoco debemos despreciar a Belén. Tampoco debemos despreciar el pesebre, como esos fanáticos que dicen que porque Jesús no nació el 25, entonces la Navidad es del diablo, el arbolito es de Satanás, el pesebre es paganismo. Pues yo no he visto el primer evangélico arrodillado frente a un pesebre. Esas cosas propias de la cultura y la tradición, lo que hacen es que nos recuerdan qué es lo que se está celebrando hoy. Yo no pongo arbolito, a mí no me gusta, ni pesebre, pero tampoco condeno al que lo hace. Si le gusta, bien, chévere. Eso sí, hágalo bien bonito, ¿no? Una cosa que guste a los ojos, ¿no? No podemos despreciar el pesebre. La Navidad nos enseña la primera parte de la reconciliación de Dios por medio de su Hijo. ¿Quién nació allí? El Hijo, el Príncipe de Paz, el Dios de la salvación, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿El de quién? El del niño que nace. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él vino a hacer las paces con el hombre, a reconciliar al hombre con Dios. ¿A dónde vino? Al pesebre. Por eso los extremos son malos. Secularizar la Navidad no es bueno.
pero tampoco satanizarla. Tomar esta fiesta como excusa para deleitarme, para cumplir mis deseos, no es bueno. Porque esta fiesta no se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. Pero tampoco satanizarla, diciendo que no se puede celebrar, porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Sea cual sea la fecha en la que Él nació, lo cierto es que Él vino al mundo y se hizo hombre por amor de ti y por amor de mí. Y nació en un pesebre. Es una verdad que está en las Escrituras, que no se puede arrancar de allí, no aparece la fecha, pero ahí está. Mal haríamos en no celebrar eso. Pero es que la Biblia no dice que lo celebremos. La Biblia dice que debemos recordar la muerte del Señor Jesucristo. Y no hay calvario sin pesebre. Deberíamos recordar esto todos los días, no solamente el 24 de diciembre. Conclusiones. ¿Qué podemos aprender de esto? Sí, Jesús nació, chévere. Pero ¿yo qué puedo aprender prácticamente para mí? Bueno, en primer lugar, vamos a ver 4 cosas que nos enseña la Navidad. En primer lugar, Dios se hizo hombre para perdonar pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Acaso Juan 3:16 no habla de la Navidad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es que Jesús no apareció en el año 33 de la era cristiana y se colgó de la cruz. No, Él apareció en el año 0. Sí, hay un error de 4 años. Digamos el año 0 para no entrar en controversias. Nació como un niño. Creció, dice la palabra de Dios en Lucas, en gracia para con Dios y para con los hombres. Creció en conocimiento, tuvo que aprender a leer, a escribir, a comer. Mirando a la cruz, donde sería el final de su vida terrenal, para ofrecer vida eterna gratuitamente a todo aquel que cree. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque llegaba el príncipe de paz. Buena voluntad para con los hombres. No en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, como nos lo cambió el catolicismo romano. En la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los hombres. Porque en el hombre lo que hay es pecado, no buena voluntad. Pero es una buena noticia. Y por eso los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Dios se ha hecho hombre. Eso es una maravilla para los ángeles. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que la iglesia no se maravilla. Estamos pensando más en la yaca de la noche. Se lo aseguro. La pinta que los calzoncillos que me voy a poner en esta noche. Les aseguro. No todos, pero muchos. Ellos exclamaron porque el eterno Hijo de Dios, el soberano del universo, se hacía hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. En segundo lugar, el pesebre nos recuerda que, miren, Jesús pudo haber nacido en el palacio del emperador. No haber nacido de José, un carpintero, haber nacido de la esposa del emperador y ser el príncipe de Roma. Nació en un pesebre. Y por eso leíamos Filipenses. Por lo general citamos del versículo 5 en adelante. Ya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Chévere! ¡Bacanísimo! Él se hizo hombre para morir por mí, sí, pero los versículos que le anteceden son un llamado a la iglesia a seguir este ejemplo de servicio a los demás. Pablo está diciendo, así como Cristo se sacrificó para servir a los demás, tú también tienes que hacerlo. Y por eso dicen los versículos anteriores, considerando a los demás como superior a ti mismo. Pero es entendible que el mundo diga primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero el creyente, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y Pablo dice, no, eso no fue lo que hizo Jesús. Él lo dejó todo por ti. Tú también tienes que tener ese mismo espíritu de servicio para la iglesia, para tus hermanos. Yo les pregunto hoy, no me contesten. Sé que algunos lo harán, pero otros tal vez no. ¿Quién se ha preocupado en medio de la iglesia por saber qué hermano no tiene para comerse una yaca esta noche y lo invita a su casa? Hermano, ¿ya resolviste la cena navideña? No, no tengo dinero, ni nada que dar. No tengo dinero, hermano, lo invito a mi casa. Porque por lo general en las cenas navideñas hay comida para botar. Termina la comida siendo el alimento de los marranos. ¿Por qué no invitar a alguien pobre de mi congregación? Porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y en una cosa tan insignificante como esto podemos ver el espíritu que gobierna no solo el mundo, sino que ha penetrado en la iglesia. Y el pesebre me recuerda que Cristo vino a servir. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo dice, debes seguir el ejemplo de Cristo. Iglesia, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, el pesebre nos enseña que podemos confiar en Dios porque Él es fiel a sus promesas. Eso no fue un evento aislado. Venía siendo prometido desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. En Génesis 3:15 Dios promete un Salvador y lo cumple. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, ahí no habla del pesebre. Espérate. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando estés atribulado, abatido, enfermo, desolado, abandonado, recuerda el pesebre. Dios entregó a su Hijo por ti. Y Él tiene cuidado de su pueblo. Y en cuarto y último lugar, el pesebre nos enseña que algo está mal. Algo tiene que estar mal en el mundo. Algo tiene que estar mal en la sociedad, en la familia, para que Dios mismo haya tenido que descender del cielo a solucionar el problema. ¿Y saben cómo se llama ese problema? Pecado. Pecado. Él no envió un ángel. Él mismo, en la segunda persona de la Trinidad, descendió, se acercó para solucionar el problema más grave y urgente del hombre. Porque el problema más grave y urgente del hombre no es, no tengo que ponerme esta noche.
No tengo a dónde ir a pasear mañana 25. No tengo para el sancocho de mañana. No es el problema más grande. El problema más grande del hombre es pecado. La ira de un Dios santo e infinito sobre la cabeza del pecador. Sobre tu cabeza si no te has arrepentido. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en el Hijo? Tienes vida eterna. ¿No crees en el Hijo? ¿Rechazas a Jesucristo? ¿No te arrepientes de tus pecados? ¿Piensas que Dios te va a dar segundas, terceras, cuartas oportunidades para que te acerques a Él en arrepentimiento y fe? La ira de Dios está sobre ti. Hermano, eso yo ya lo sé. ¿Y de qué sirve saberlo? Yo puedo tener la garganta lastimada y saber que si tomo un poco de agua va a calmar mi garganta. Yo lo sé. Y si no lo hago... Y mi esposa me dice, mi amor, toma un sorbo de agua para que alivies tu garganta. Y yo le digo, eso ya lo sé. Ya me lo sé, dice el mundo. ¿Hasta cuándo Dios tendrá paciencia con tus ya lo sé? Ya lo sé. Y la invitación no es para el que ya lo sé. Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid. No, sí, ya lo sabes. Tienes que venir a Jesucristo arrepentido. Y Él promete vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pesebre, esa es la Navidad, ese es el mayor regalo. Por eso en Navidad las personas regalan cosas. Bueno, hay otros que exigen, que son más sinvergüenzas. Pero en Navidad se regalan cosas porque intrínsecamente, sin darnos cuenta o de forma intuitiva, sin querer queriendo, como dijo el chavo, en lo profundo, el hombre entiende que es la Navidad un regalo de Dios y por eso damos. Pero Dios no nos dio una patineta, una bicicleta, un teléfono celular. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Iglesia, nunca olvides el pesebre, pero tampoco olvides que el pesebre lleva la cruz. Amigo que me estás escuchando, no olvides el pesebre. Dios envió a su Hijo para morir por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Clámale a Dios que te perdone y te haga una nueva criatura. Tendrás a Dios por Padre y escaparás de la condenación eterna. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hace aproximadamente 2000 años, tu Hijo amado, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, se encarnó para vivir como cualquier ser humano. Posteriormente, morir en la cruz para pagar por mi pecado. Padre, gracias. No permitas que olvidemos esto cuando estemos enfrentando el pecado, cuando estemos en medio de la prueba, cuando estemos en medio de la enfermedad. Entendamos que el amor tuyo es grande, es eterno, que tú nos amas, que tú amas a tu pueblo. Que esto sea un aliciente para nuestras vidas, un motivador
Pero tampoco permita, Señor, que ningún amigo que nos acompaña hoy salga de aquí sin arrepentirse. Que estas palabras queden grabadas en su corazón, Señor. Dale arrepentimiento y fe para que se acerquen a ti, se reconcilien contigo, Señor, y puedan tener vida eterna únicamente por fe en Jesucristo. Amigo que me escuchas, clama a Dios y pídele que te perdone tus pecados. Pídele que obre en ti a través del Espíritu Santo. Pídele que te salve. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.